a través de Congreso Televisión. Son las 12:37. Nos vamos a la sala Bolognesi. Sesiona la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Luis Galarreta. Está presente el secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, quien da avances del proceso de integración de los países andinos, así como la implementación y cumplimiento de las decisiones de la Comunidad Andina. También se ha invitado a 5 parlamentarios andinos peruanos. Él está hablando sobre la Comunidad Andina. En estos momentos hace uso de la palabra un parlamentario andino. Los dejamos. También, obviamente, en el Parlamento andino también hay muchos desafíos. Solo y a manera de un poco compartirles a nuestros colegas el trabajo que estamos desarrollando desde el Parlamento andino. Esta delegación ha sido la responsable, junto con otros parlamentarios de los otros 4 países hermanos, de desarrollar 20 marcos normativos de altísima calidad, marcos normativos que han pasado por las pruebas inclusive de comparación legislativa con los demás países, antiplagio y otras pruebas más. Son 20 marcos normativos de altísima calidad que los hemos puesto a disposición inclusive de nuestra Cancillería para evaluar cuáles de ellos podrían llegar a ser norma comunitaria. También comunicarles, y creo que es propicia la ocasión para compartirles que hemos hecho llegar a la presidencia del Congreso una propuesta de convenio con el Parlamento andino para poner a disposición del Congreso todos nuestros marcos normativos y todos los marcos normativos que sigamos trabajando, de tal manera que estos marcos sirvan como insumo para los futuros proyectos de ley. Creo que son importantes que estos marcos normativos lleguen de alguna manera a ser vinculantes en su momento y la ciudadanía pueda ver los beneficios del trabajo del Parlamento andino. Algo más precisar, justamente mencionaba nuestra colega Luz Salgado respecto al tema de nuestros desastres naturales y cómo puede la CAN también participar de alguna manera en trabajar sobre ese tema. Decirle que justamente uno de nuestros marcos normativos es el marco normativo de la gestión de riesgos y desastres. Un marco normativo que también lo hemos puesto a disposición de la Cancillería y que próximamente va a estar a disposición del Congreso. Sobre el tema de la visibilidad, que creo que es importante, mi pregunta sería básicamente sobre el nivel de implementación al cual le estamos haciendo seguimiento, el nivel de implementación de estas decisiones, estas más de 843 decisiones, cómo estamos implementándolas o cómo va ese nivel de implementación de tal manera que los ciudadanos puedan ver los beneficios de cada una de estas decisiones y obviamente la visibilidad del trabajo de la comunidad andina. Eso es todo. Muchas gracias. A usted gracias, también para ser presente que está la congresista Alejandra Aramayo en la comisión. El parlamentario andino Mariano González. Gracias, presidente. Aprovecharé esta intervención para ser muy puntual sobre algunos aspectos más bien positivos, ¿no? En atención y sin que se entienda por alusión a lo expresado tanto por el congresista Mulder como por el congresista Arce. Si nosotros vemos en perspectiva y vemos que en nuestra región se han dado diferentes iniciativas de integración, podemos darnos cuenta que a diferencia de todas las demás iniciativas, el sistema andino de integración, y acá no hablo solamente de la CAN, de la CAF o del Parlamento andino, sino de todo el sistema andino de integración, es un sistema que no solamente prevé la integración en el ámbito comercial o en el ámbito económico, sino que principalmente se preocupó desde sus inicios en la integración, en el marco histórico, en el marco cultural y sobre todo en el marco político. Nosotros, por ejemplo, tenemos experiencias muy positivas en el sistema. La experiencia más notable es sin duda la de la CAF, ¿no? Hoy Banco de Desarrollo de América Latina, que es, como bien lo decía el secretario general, doctor Pedraza, es el hijo rico de todo el sistema, ¿no? Porque, como todos sabemos, se inicia en el sistema andino de integración, pero luego se va ampliando y hoy es uno de los bancos más importantes en la región.
Pero también es necesario resaltar que esta generación de parlamentarios, y con todo respeto, a diferencia de otras generaciones, me refiero a la que inició su gestión en el año 2016, ha tenido no solamente un rol importante a nivel del propio sistema de integración, como por ejemplo haber elaborado, como bien lo decía el parlamentario Romero, a la fecha 21 marcos normativos que hemos ido entregando durante las gestiones anteriores del Congreso. Recuerdo en alguna oportunidad cuando teníamos el marco normativo número 13, entregamos 13 marcos normativos a usted, presidente, cuando era presidente del Congreso, y que abarcan distintos temas, a los que se ha referido la congresista Salgado, como riesgo de desastres, de seguridad ciudadana, ¿ya? Y además hemos hecho presente en su oportunidad que el Parlamento andino tiene una comisión de seguimiento de todo el proceso de paz en Colombia, que dicho sea de paso, no es un proceso que solamente le implique, o las consecuencias impliquen a Colombia. Las consecuencias del proceso de paz necesariamente tienen consecuencias a lo largo de toda nuestra región andina, por el llamado efecto globo, que no es el momento de discutirlo ahora, pero las consecuencias las hemos visto en su momento, tanto en Tulcán, en la frontera de Ecuador con Colombia, como también en algunos momentos en el Putumayo, en nuestra frontera. Y nosotros, como parlamentarios, hemos estado tanto en el Putumayo, hemos estado también en Tulcán, revisando y haciendo seguimiento a este proceso de paz y a las consecuencias que ha tenido. Otro proceso, digamos, importante, creo yo, que es el que se ha hecho, la iniciativa que se tuvo a través del Parlamento andino en el foro interparlamentario de Eurolat. Hace más de 2 años, fue justamente la delegación peruana que tomó la iniciativa de poner el tema de Venezuela en agenda y poner el tema muy al margen de todas nuestras diferencias políticas, ideológicas. Coincidimos los 5 parlamentarios en que era necesario exponer el tema, y así fue. En la ciudad de Florencia, en el año 2016, ya pusimos nosotros a relevancia el tema de Venezuela. A raíz de eso tomamos contacto con nuestra Cancillería, tomamos contacto con las diferentes embajadas y consideramos nosotros que esto fue el inicio, de alguna manera, de algunas consecuencias y de algunas acciones posteriores que se vinieron realizando después. Y termino diciendo, pues, que a diferencia de la gestión anterior, y debo hacer un reconocimiento muy especial al doctor Jorge Pedraza, sí ha habido desde el primer momento, pues, una comunicación muy fluida con el Parlamento andino, y eso creo que es importante porque eso fortalece al sistema. También debo reconocer, pese a que no están presentes, la disposición de la CAF, sobre todo el doctor Luis Carranza, que acudió en el mes de abril a la sede del Parlamento andino a hacer un informe, es decir, a someterse al órgano de control político del Sistema Andino de Integración, que es el Parlamento andino, con toda naturalidad, cosa que no ocurría hace mucho tiempo. En ese sentido, creo yo que tenemos muchas cosas positivas por qué apostar por el Sistema Andino de Integración. Insisto, que a diferencia de otros sistemas, va más allá de lo económico. Y para terminar, también va más allá de lo ideológico. Si en algún momento distintas iniciativas de algunos gobernantes de nuestros países hermanos trataron de propiciar otros sistemas que tenían más bien como cordón umbilical el tema ideológico, yo creo que el Sistema Andino de Integración es un sistema no solamente el más antiguo, sino además el más genuino, y creo yo que debemos seguir apostando como hombres de Estado a que este sistema se siga fortaleciendo. Gracias, presidente. A usted, parlamentario andino. A ver, entonces falta la congresista Mercedes Araujo, entonces el parlamentario andino Zúñiga y termina la congresista Mercedes Araujo, ¿cómo no? Mario Zúñiga tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Mi saludo por su intermedio a todos los presentes.
Yo empezaría con una pregunta, o asumo la pregunta que hizo el parlamentario Mulder. ¿Cuál es la utilidad tangible para el poblador de la calle? Creo que esa es la gran pregunta y por ahí debemos... Es verdad, los aportes que ha tenido el Parlamento andino, los progresos que ha tenido el sistema andino de integración, sobre todo en lo económico, es verdad. Hablamos de un mercado común de 110 millones de personas, hablamos de un comercio intracomunitario de 9.000 millones de dólares, en una ocasión llegó a ser 11.000, de más de 120.000 millones de dólares a nivel extracomunitario, de todos los países que lo integran, y no hablamos mucho o no aterrizamos todo ello al poblador de la calle. No olvidemos que los estados, unos más, otros menos, pero el 80% del presupuesto general de la República de nuestros estados en promedio viene de los impuestos. El 80%, o sea, casi todo. Y esos impuestos lo paga el pueblo. Y el pueblo pregunta, ¿qué me traes como resultado? Esa para mí siempre ha sido la pregunta y le agradezco al congresista Mulder que lo haya planteado acá. Más allá del buen trabajo que se viene haciendo, o tal vez no hayamos cubierto las expectativas. Pero la calle piensa lo contrario. Uno de ustedes mencionó que en más de una oportunidad el Parlamento andino ha sido sometido a la crítica, ¿para qué sirve esta institución? Pero siempre la respuesta que he escuchado, y que por cierto no me agrada, es ¿cuándo un parlamento o un congreso es popular? No me parece una respuesta inteligente. Está bien, no son populares, sabemos las razones y tal vez no lo sean después. Pero tiene que haber una respuesta práctica. ¿Cuánto le cuesta al Estado peruano mantenernos y cuáles son los resultados que ofrecemos? ¿Cuánto le cuesta al gobierno colombiano y cuáles son los resultados? Y finalmente 50 años de transición, ¿cuáles han sido los resultados tangibles de este proceso de integración? Yo quisiera que se ensaye, algunas respuestas al respecto para después de esta reunión importante tener que decir algo más fuera. Y digo esto porque creo que es la segunda ocasión que estamos los parlamentarios andinos en esta comisión. ¿Por qué no estamos más? Y en otras comisiones que son de nuestra competencia. ¿Por qué no se modifica el reglamento del Congreso para que tengamos nosotros, aunque no sea con voto, pero sí voz en esas comisiones y poder trasladar los avances o trabajos que venimos haciendo? ¿Por qué no hacemos una autocrítica si tenemos 843 decisiones y 2.600 resoluciones y vamos a seguir produciendo más resoluciones y más decisiones? Digo, ¿para qué? Si acaso no explicamos las ya existentes en términos de resultados. Esa es la gran pregunta. Hago la autocrítica acá, en el seno de mi Congreso, porque nos las hacen mucho fuera y tenemos que dar respuestas verídicas, veraces y sobre todo sinceras. Yo, sin pretender cuestionar en absoluto los aportes que ha hecho o que hace el sistema andino de integración a nuestras economías, yo quería también plantear una reflexión, porque eso me parece que es justo. Nosotros no vivimos aislados, dependemos de la población y tenemos que dar cuentas. Y cuando digo dar cuentas, también cuentas individuales. No respaldarnos en solo la institución, digo el Congreso, digo el Parlamento andino, sino individuales. Yo creo que eso sería un gran avance para que la población nos tenga más afecto o entienda este duro trabajo que venimos realizando. Gracias, presidente. A usted muchas gracias. La congresista Mercedes Saro finalmente. Muchísimas gracias, señor presidente, y a través suyo el saludo al señor secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, y a los colegas, amigos del Parlamento andino. La verdad que yo sí creo profundamente en un modelo de integración profunda entre los países andinos. Esta historia de 50 años tiene mucho valor. Hay muchos activos de las decisiones que se fueron tomando a lo largo del tiempo y que han terminado ayudando realmente a un desarrollo de una integración, pero como que se pasmó. Y yo publiqué un libro alrededor del año 2005 evaluando
a la comunidad andina, junto con Claudio Herzka, hicimos un trabajo de esa evaluación de las potencialidades todavía que habían en el desarrollo de la comunidad andina. Pero luego del fallido intento que tuvimos del ALCA, quedó muchas cosas que habíamos trabajado varios países de ahí, de la región, con todas las dificultades que teníamos, negociando juntos dentro del ALCA, una agenda mucho más amplia que era de acuerdos modernos de libre comercio y acuerdos más profundos, ¿no? Sin embargo, como que después de la crisis, y es una crisis evidente, ideológica, que surge con el tema del gobierno de Chávez y el ALBA, versus los otros países que querían mantenerse en un proceso de integración de verdad, y profundo, y económico, y pragmático, no hemos visto mayores avances. Realmente hay un tema de preocupación seria, y creo que los 50 años que nos vamos a celebrar de la comunidad andina es una oportunidad muy interesante para repensar esta integración, realmente usando ese activo que tenemos, porque es cierto, tenemos un nivel de comercio bastante grande y es principalmente intraindustrial. Sin embargo, no es lo suficientemente profundo, por barreras como las que mencionó el congresista Yuyes, o sea, son barreras en la frontera, donde la facilitación del comercio no se da. Y hemos tenido que recurrir a modelos de diálogo más bilateral, y eso empezamos con el gobierno del presidente García, donde trabajamos muchísimo los diálogos a nivel de lo que llamamos los gabinetes binacionales. Para poder solucionarlo, la CAN no ha sido el espacio para encontrar esas salidas. Debería serlo, para encontrar esas salidas, además multilateralmente entre los 4 países, incluyendo también a Chile, que es un socio también de la comunidad andina, ¿no? Que se salió hace algún tiempo y regresó, digamos, como asociado. Pero creo que ahí podemos trabajar a fondo. Entonces, ese momento, creo, de repensarlo de una manera más pragmática es una obligación. No podemos esperar, pues, que vuelva a pasar lo que ha pasado con otras entidades, ¿no? O sea, es cierto, hoy día el más dinámico del proceso es porque lo hicimos sencillo, menos burocrático, fue la Alianza del Pacífico. Hay hoy día temas de riesgos por las posiciones ideológicas que puede tener México, pero en general podemos pensar de que Alianza del Pacífico tiene este éxito porque hay todo un impulso, inclusive de los congresistas en la región, de apoyar el proceso de una manera pragmática, yendo paso a paso a temas concretos, ¿no? Muy concretos con resultados, y eso es lo que quisiéramos de la comunidad andina. La comunidad andina, como digo, tiene muchos activos, por ejemplo, convenios como el convenio Andrés Bello, que puede ser una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras capacidades humanas a través de la educación y prepararlos a nuestros jóvenes para ser trabajadores del siglo XXI, creadores del siglo XXI. Debemos impulsarlos. Ese es el ejemplo, por ejemplo, básico. Otros son los temas ambientales que ha mencionado la congresista Luz Salgado, que no es solo el problema de Tumbes, lo tenemos con Bolivia también, con el lago Titicaca. Nosotros vamos a hacer ahora las plantas de tratamiento, pero también hay contaminaciones que vienen por el río Ramis y otros ríos que tenemos que trabajar juntos en Puno, digamos, desde nuestro lado de la frontera, pero también tiene que haber del otro lado de la frontera en el caso de Bolivia. Entonces, todos estos modelos de integración requieren un trabajo de verdad muy pragmático. Y la comunidad andina no ha avanzado en ese estilo pragmático que necesitamos avanzar, ¿no? Creo que si queremos avanzar en serio en este proceso de integración sudamericana, no podemos estar pues cambiando de diferentes agencias, ¿no? Teníamos UNASUR, ahora va a haber otro modelo de integración sudamericana. Interesante, pero estamos... Sí, por favor. 2 interrupciones me han pedido, sí. Rolando Sousa y después el Lourdes Alcorta. Sí. A través de la mesa. Gracias, presidente. Presidente, lo que dice la congresista Arauz es absolutamente cierto. El tema de integración fronteriza es un tema directo de la CAN, porque está en la decisión 502. Las 4 zonas de integración fronteriza que establece la decisión 502 es responsabilidad de la CAN. Pero además, quienes están al mando, la congresista Arauz sabe, es Relaciones Exteriores, y eso no se mueve. Y las zonas del CEBAF, que también es la decisión 504, tampoco se mueve. Simplemente para aclarar, ese tema de zona de integración fronteriza es responsabilidad absoluta de la CAN. Gracias, presidente. La segunda interrupción, congresista Alcorta. Presidente, sí,
Lo que yo también creo es que, por otro lado, no pueden crearse todo el rato, permanentemente, cualquier cantidad de instituciones, que casi prácticamente competimos con lo mismo y tenemos lo mismo. Acá le hemos hecho una guerra frontal abierta al chavismo, en lo personal, además con varios de nosotros que estamos acá, creo que casi todos. Hemos hecho una guerra, nosotros hemos querido permitir que entre las casas del ALBA. Entonces, el tema es de que hay muchas instituciones que realmente proliferan por todas partes porque cambian los gobiernos. Por ejemplo, porque las comparaciones no las quiero hacer, son muy antipáticas, pero el Asia-Pacífico tiene 9 años, por ejemplo. Tiene 250 millones de habitantes entre los 4 países. Tiene el 35% del Producto Bruto Interno. Tenemos casi las mismas características de lo que estamos viendo. Se acaba de crear un fondo contra el medio ambiente. La agenda es muy similar. Acabamos de invitar hace unos 6, 8 meses atrás, o casi un año, a Ecuador para que sea parte de eso. No es un tema ideológico, no es un tema de invasión a otro país. Hay libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de comunicación. Lo que hacemos es mover nuestras economías para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable de los 4 países que la tenemos. Caminamos casi en similar y con resultados como lo ha expresado con esta Mercedes Arauz, vicepresidenta de la República, ha sido ministra en 2 oportunidades y conoce muy bien ambos temas. Estamos tratando de entrar inclusive a la OCDE, que también crea cada año, crea más organismos y más organismos, que es un camino infinito para no llegar nunca al final. Entonces creo que deben ser cosas muy concretas, muy puntuales, en lo que debemos realmente aterrizar. Muchas gracias. Gracias. Congresista Arauz. Sí, y en ese sentido, no quiero incomodar al secretario general porque yo sé que desde su perspectiva es una perspectiva más técnica que política, pero creo que sí amerita que la Secretaría sí prepare una documentación que nos presente de manera pragmática el proceso de integración. Pragmática, porque realmente si le metemos, como ha dicho la congresista Lourdes Alcorta, muchas cosas de repente no aterrizamos en nada. Y la verdad es que sí queremos profundizar mucho de lo que ya está en el acquis communautaire, o sea, tener todo lo que tenemos en esos activos comunitarios, profundizarlo en serio. Ya tenemos las decisiones. Ahora mismo estamos discutiendo aquí en el Congreso, por ejemplo, el tema de las zonas francas y en particular en la zona franca de Tacna, y sabemos, estamos usando las decisiones andinas, no nos vamos a salir de las decisiones andinas, pero usando esas decisiones, ¿cómo llegamos a hacer eso práctico para la ciudadanía? En Tacna, por ejemplo, y voy a usar otro lado de la frontera que es con Chile, en Tacna sí es importante el trabajo de una decisión como la que está planteando la comunidad andina en materia de salubridad, en temas de los cosméticos y las medicinas y lo que se puede trabajar en zonas francas. Ese tipo de cosas toca a la población directamente y la hace capaz de sentir que aquí hay una posibilidad de un desarrollo comercial, un desarrollo industrial, un desarrollo productivo. Eso es lo que tenemos que mostrarles. Si no, el valor, el reposicionamiento son palabras en el aire y no es nada concreto. Entonces, mi pedido es, y quizás usted pueda darnos por dónde va la idea de esta profundización, señor secretario, desde la perspectiva técnica, ¿no?, de cómo le sacamos el mejor provecho a la comunidad andina, para evitar justamente esta explosión de múltiples acuerdos, algunos muy válidos y interesantes. Como digo, yo he sido una de las propulsoras de la Alianza del Pacífico y estoy feliz que Ecuador sea invitado a la Alianza del Pacífico. Nosotros queríamos desde aquel momento del inicio hacer no solamente una alianza del Pacífico, queríamos hacer un arco del Pacífico donde estaba desde México hasta Chile, digamos. Eso terminó siendo hoy día lo que es la Alianza del Pacífico y esa dinámica ha tenido justamente claridad de acciones y mucho pragmatismo. Entonces quizás, gracias. Entonces, sigo insistiendo, creo que cualquier otro mecanismo que vaya a surgir tiene que reconocer que existe ya herramientas pragmáticas en la región, Alianza del Pacífico, la propia comunidad andina, y que estas acciones se puedan movilizar mucho más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Finalmente, congresista Cecilia Chacón. Gracias, presidente. Saludando al señor Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina. Igualmente a los parlamentarios andinos, es un placer y un honor después de tanto tiempo ver a mi ex colega Rolando Sousa una vez más en este Parlamento. A él un saludo especial. ¿Perdón?
presidente de esta comisión, efectivamente, y por supuesto a todos los demás parlamentarios andinos. En ese sentido, creo que la congresista Mecha Arauz, que habló antes que yo, ha dicho más o menos lo que yo iba a manifestar. Pero más allá de eso, son 50 años que va a cumplir la CAN, y creo que es el momento indicado justamente para hacer un alto y ver cuáles han sido las cosas positivas que se han logrado, porque claro que sí han habido cosas positivas, el tema sobre todo en lo que es el libre mercado, en el tema del libre tránsito, que son cosas que han beneficiado muchísimo al ciudadano de a pie, como le llamamos, que se han visto beneficiados necesariamente por este tipo de normas que se han dado y que han sido impulsados por los diferentes parlamentos, pero sobre todo por la comunidad andina. Pero como bien se ha dicho, también ha habido un momento en que se avanzó mucho y luego hemos sentido que ya la CAN no ha estado avanzando de acuerdo a las necesidades de los diferentes gobiernos. Lo han mencionado, el tema de la minería ilegal, sobre todo que tiene que ver mucho con el tema donde podemos nosotros, los países miembros, podemos ayudar, ya que está básicamente en la frontera, ¿no? La minería ilegal en Perú-Bolivia, la minería ilegal Perú-Ecuador, etcétera, es algo que le está haciendo mucho daño a los diferentes países, a las diferentes regiones. Creo que eso debe de ser prioritario. Y en ese sentido, los 50 años nos deben de ayudar, señor secretario general, para priorizar. Hay muchas necesidades, hay muchas urgencias en todos nuestros países. Sin embargo, la priorización creo que debe de ser algo en lo que nos debemos de centrar, analizar exactamente qué es lo que podemos hacer, cuál es el objetivo común de todos los países miembros de la CAN y empezar a atacar ese tema. Así como en un primer momento fue el libre mercado, fue el tema de tránsito, pues pongámonos otro objetivo, un único objetivo. Son muchas las cosas que podemos hacer con la CAN, pero creo que debemos de escoger un objetivo. Si es la minería ilegal, maravilloso la minería ilegal. Si es tema de seguridad, maravilloso el tema de seguridad, pero hagamos algo que realmente podamos lograr en estos 50 años como una meta tan necesaria en la integración de todos nuestros países. La CAN, creo, es una institución que ha ayudado mucho a esto, creo que debe de continuar, debemos mirar hacia atrás para ver qué hemos logrado de manera positiva, cuáles han podido ser los errores, pero sobre todo, señor secretario general, hagamos un alto para ver qué más podemos hacer desde la CAN en beneficio de los integrantes y de los ciudadanos, de todos los miembros que lo conformamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces voy a nuevamente darle la palabra al señor secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Pedraza.